Bueno, ahora sí arrancamos. Si usted experimenta dolor fuerte en la parte baja de la espalda, al punto de que cualquier movimiento se le vuelve un martirio, atención a esta entrevista. Si ese malestar lleva varios meses, podría tratarse más bien de un padecimiento llamado mieloma, una enfermedad que produce no solo dolor de espalda, sino también debilidad en los huesos y las fracturas. Ya Nancy se los presentaba, don Jorge Chávez es hematólogo y viene a hablarnos sobre este tema. Recuerde que puede hacernos su consulta en el Facebook de Buen Día o enviar un video al WhatsApp 6087-7777. Doctor, ahora sí de manera más formal, bienvenido. Buenos días, Omar. Cuando uno habla de espalda baja, doctor, ¿a qué zona es que se está refiriendo? Comencemos por eso. Sí, hay que recordar que nuestra columna vertebral son todas las carruchitas que uno tiene. Es como cuando uno abre una lata de sardinas y se encuentran los espinacillos de las sardinas. Entonces, esa es nuestra columna vertebral y está definida en región cervical, como se nota ahí, torácica, región lumbar, la región sacra y el coxis. Entonces, en este momento nos vamos a guiar por la región lumbar, que es lo que se llama normalmente la espalda baja, que corresponde a la región lumbar, la región sacra y hacia el coxis. Entonces, esa es una zona que anatómicamente está localizada ahí, pero que en muchas ocasiones es confundida por los pacientes, por la población en general, como la zona de los riñones. Y es importante diferenciar esos dos puntos desde el punto de vista de anatomía. Los riñones están mucho más arriba. La espalda baja es estrictamente región lumbar, región sacra y coxis. Entonces, lo que le llaman a uno que le duelen los riñones, esa parte aquí arriba, que es muy abajito anatómicamente de la parrilla costal. Ahí están colocados los dos riñones. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre dolor de riñones y dolor de que escucha uno, mucha gente decir, seguro son los riñones. Exacto. ¿Verdad? Y están un poco más arriba. Exactamente. Entonces, uno cuando hace el examen físico, le aclara a los pacientes que sus riñones están mucho más arriba. Y entonces hay que evaluar el paciente porque estamos haciendo una interpretación mala de los síntomas que tiene. ¿Existen diferentes tipos de dolor lumbar, doctor? Sí, va a depender mucho de la causa. Y entonces eso es importante. Datos tan importantes que aún desde el puro principio del nacimiento en adelante, algunas estructuras que nosotros somos, en teoría, somos hechos equilibrados estructuralmente. Entonces eso es como cuando uno hace una casa. No, si un centímetro no le va a hacer desplome en el corredor de la casa. Y al final del tiempo usted tira las líneas y resulta que al final del tiempo es medio metro en el fondo de la casa. Entonces eso es importante tener en cuenta que desde que los chicos están pequeños, uno tiene que tener mucha vigilancia de la forma en que es su columna, forma como son sus pies, cómo marchan, para que después eso no nos vaya a desestabilizar y nos pueda producir problemas que pueden ser mecánicos, pero de otra manera, en situaciones de más edad, podrían ser lesiones en la columna. Propiamente, ¿el dolor lumbar qué características tiene? Bueno, a veces algunas veces puede ser sensación ardorosa en la zona, en banda, sensación de dolor que va de intensidad 1 hasta 10 en la escala de intensidad y que en algunas ocasiones puede irradiarse a las piernas. Pero inicialmente empieza en la región lumbar, en esa región que llamamos la espalda baja, y ahí en adelante puede tener dolor muy localizado, exacerbado por los movimientos, exacerbados por las posiciones, exacerbados por los ejercicios, ese tipo de... La gran pregunta, doctor, es cómo diferencia uno que se trata de un dolor óseo o vertebral a no de un dolor muscular, por ejemplo. Eso es con examen físico. En realidad uno puede muchas veces, anatómicamente en la columna vertebral tenemos dos masas musculares, que se llaman los músculos paravertebrales, que son los que normalmente se contracturan en una mala posición o bailando lambada, que se le puede contracturar. Eso es la parte muscular y uno lo examina y se da cuenta que sus músculos están como una cuerda de guitarra. Pero después más abajo está la región lumbar. Entonces, el examen físico es muy importante porque la sintomatología puede ser muy parecida, pero el colega tiene que examinarlo y darse cuenta que es en los músculos o en las... Y estamos hablando, doctor, que es un dolor que puede aparecer de un momento a otro. Sí, claro. Pero también puede ser crónico. Puede aparecer de un momento a otro, sí, los dos. Puede ser agudo. En el momento que yo tenga, por ejemplo, una hernia de disco, que es en la región, que es la porción... El disco es digamos que como una gomita, como una almohadita que está entre los dos cuerpos vertebrales y que de un momento a otro, por un movimiento, un esfuerzo, la gente dice, me quedé trabado. Porque se pellizcó el disco y
y salió. Eso puede ser las porciones agudas. Pero también están la evolución de los dolores crónicos que uno tiene que ponerles atención. Y también podría presentarse que no pueda tener dolor y de un momento a otro hace un aplastamiento vertebral. Que eso es muy importante tener en cuenta cuando uno piensa que puede tener un dolor lumbar. Uno tiene que examinarlo a ver si no hay un aplastamiento vertebral, que eso da mucho dolor. Bueno, una de las causas que estábamos hablando ahora, de hecho cuando estábamos presentando la entrevista, aparte de este aplastamiento que usted estaba refiriéndose, era el mieloma múltiple. Sí. Pareciera algo complicado, pero incluso cuando planeábamos la entrevista usted decía, Omar, esto es más común de lo que pensamos. Sí, claro. En realidad, cuando yo le planteé a usted la entrevista, pensé en que en muchas ocasiones uno por la experiencia profesional se ha dado cuenta que alguna gente comete el gravísimo error de que tiene un dolor lumbar, entonces se va, primero que todo, va de un sobador, que no es una persona adecuada, que ha estudiado anatómicamente su lesión, entonces tiene que ir de un fisioterapeuta, que él es el que tiene que eventualmente hacerlo, porque yo he tenido pacientes que van a que le hagan masajes, ¿verdad? Y entonces lo doblan como hace cac, y lo fracturan mucho más. Y entonces el mieloma múltiple es una de las causas importantes que en muchas ocasiones las personas se lo dejan y resulta que es una lesión importantísima a nivel de la región lumbar. ¿Y qué es el mieloma? El mieloma múltiple es una enfermedad de la sangre, de las células. Tenemos las células sanguíneas, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. En los glóbulos blancos, perdón, hay unas que se diferencian, ya están establecidas, que se desarrollan en células plasmáticas. Normalmente son células que son normales en nuestro organismo, pero que por situaciones todavía no bien comprendidas se empiezan a proliferar y a reproducirse a nivel de la médula ósea, porque la médula ósea está en todos los huesos de la sangre. Entonces ellas empiezan a proliferar en el hueso y empiezan a carcomer el hueso. Y entonces esas son destructoras de hueso. Y entonces ahí se va a empezar la fragilidad. Y entonces yo digo a las personas que eso es como una vértebra que se invade por un mieloma o por cualquier otra enfermedad que invada hueso, es como un urrú. No sé si se acuerda de lo que es un urrú. No. Omar, usted es como de la pura ciudad. El urrú la gente de campo sabe lo que es un urrú. Un urrú es esos palos que están en las cercas que uno lo golpea y se desbaratan. Se pulverizan, ahí se meten chiquizadas y avispas y todo. Ahí eso se llama un urrú. Y entonces la gente que vive en el campo sabe lo que es un urrú. Entonces se hacen los huesos como un urrú. Se pulverizan, se fracturan, se quiebran. Usted se sube en una cerca que está de poco más o menos ver y se le quiebra, eso es un urrú. Entiendo, un palo sí. que está inestable, un tronco que está inestable y se fractura o se pulveriza. Así es exactamente el hueso. Acabo de aprender que es un urrú. Ahora, doctor, pero entonces me lleva a pensar que una persona que tiene osteoporosis, ¿qué pasaría acá en este caso? Digo, ¿podría ser la osteoporosis un factor de riesgo para presentar también un mieloma múltiple? Son situaciones totalmente diferentes. La osteoporosis es descalcificación de la matriz ósea, de la estructura del hueso. Y el mieloma múltiple es proliferación de las células en la médula ósea que invaden el hueso. ¿Y cuáles factores de riesgo hay entonces para que alguien lo presente? Los factores de riesgo, ninguno. Podríamos eventualmente, sin ninguna sintomatología, ni anemia, ningún trastorno hematológico, aparecer el tumor como aparece cualquier otro tumor. Y es importante porque en algunas ocasiones puede ser que se presente como una fractura o que se presente inicialmente como un tumor localizado a nivel de la columna. Y entonces son esos datos en que el paciente empieza a dormírsele las piernas, a perder fuerza en las piernas, y resulta que lo que tiene es una masa que comprime la médula. Recuerden que la médula es el huequito por donde pasa y tiene todas las transmisiones eléctricas. Es como cortar el cable saliendo de la central del ICE. Entonces, de ahí para abajo, porque comprime y destruye y paraliza las miembros. ¿Con qué frecuencia se presenta, doctor? Es bastante frecuente, porque, y por eso yo mencionaba que sería importante tomar el tema, porque probablemente se va a encontrar usted que hay personas que tienen esta enfermedad y mucha gente se sorprende y no deja de ser, no es tan frecuente como las leucemias o como las anemias comunes y corrientes, pero sí es tomarlo en cuenta porque uno tiene que investigarse cuando tiene esas lesiones. No, y de allí la importancia, si usted quiere hacer una consulta al doctor, que nos la realice. Allí Nancy va a estar preparada también para que usted nos la haga llegar. Este dolor de espalda yo creo que uno debe atenderlo porque simplemente no puede ir, como estaba explicando el doctor, a realizarse un masaje como para encontrar alivio si se trata de esta situación. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento ya un mieloma múltiple produce un dolor lumbar como síntoma? Cuando produce destrucción de los huesos. ¿Ya está avanzado entonces? Ya está invadido. Y es importante porque al principio mencionaste
que hay algunas situaciones, así como se invaden huesos de la columna, se invaden los huesos de los brazos, del fémur, de las costillas, del cráneo, y entonces se presentan lo que se llaman fracturas patológicas, que son fracturas anormales, que se llaman patológicas porque no hay relación entre la intensidad del golpe y la lesión que se produce. Yo por eso, en paz descanse, un tío mío me llegó una vez porque se partió, se golpeó en un portón suavecito y se fracturó el húmero. Y resulta que le hicimos la radiografía y tenía lesiones que yo no sé si en algún momento determinado tenemos ahí unas de imágenes, son lo que se llaman ensacabocados. Son lesiones de hueso comido. Ya tenía mieloma. Ya tenía mieloma sin haberse dado cuenta. Entonces, las fracturas que no son, digamos, si dio un golpe, se cayó de una escalera y se fracturó, eso es importante. Pero si yo, cualquier golpe pequeño me fractura, tuve una paciente también que está en una silla de odontología, la echaron hacia atrás para hacerle un procedimiento y se fracturó una clavícula. Sin ningún golpe de un accidente de tránsito ni nada. Y nos dimos cuenta y tenía mieloma también. Sí, doctor, porque yo le he estado entendiendo... bueno, vea esta gráfica que nos envían los compañeros. Porque usted me está enseñando muy bien que cuando habla uno de osteoporosis, ya sé que son dos cosas completamente diferentes. Osteoporosis, hay una descalcificación ósea, mientras que el mieloma, ahorita que estábamos viendo unas imágenes ilustrativas, ¿qué le hace al hueso en sí? Se lo come. Se lo come, igual que puede ser un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, que invaden y se comen. Entonces, perdón, doctor, ¿cuáles son los síntomas puntuales que podría arrojar el mieloma antes de que ya presente este dolor lumbar en estado avanzado? Podría ser eventualmente que, así como la médula ósea, donde se producen todas las células, el mieloma múltiple puede invadir la médula ósea, porque se producen en la médula ósea. Invaden y entonces podríamos tener anemia, plaquetas bajas. Podríamos tener una cosa que, alteración de los riñones, que hagan insuficiencia del riñón. Entonces hay un dato importante que es como un paradigma, bueno, un planteamiento que nosotros siempre hacemos. Anemia, insuficiencia del riñón y dolor lumbar, la primera posibilidad es un mieloma múltiple. Pero cuando usted habla de anemia, trombocitopenia, por ejemplo, puede ser causado por mielomas. Sí, claro, porque no es porque las células produzcan eso, sino porque invaden. Es como que nosotros estemos aquí y se nos metan 150 precaristas, no podemos salir nosotros, no podemos, digamos, reproducirnos como células y entonces se desplazan las células y dejan de producirse. Entonces se produce la anemia, se producen las plaquetas bajas y los glóbulos blancos también se bajan. Pero en la vida diaria, ¿qué puede estar presentando el paciente? Digo, porque todas estas padecimientos de anemia, incluso de leucopenia. Sí. Ok, ya tendría que darse cuenta el paciente mediante un examen o un diagnóstico mucho más exhaustivo. Pero en la vida diaria, ¿qué puede estar notando la persona, doctor? Lo primero que puede notar es el dolor lumbar, por eso yo insisto mucho, todo dolor lumbar tiene que ser explorado, examinado radiológicamente, y cuando ya presenta los síntomas de la anemia y la trombocitopenia, la sensación de cansancio y la sensación de presentar sangrados. Pero lo más importante es que cuando yo tenga un dolor lumbar, tenga que ser valorado por un profesional. Decía usted que incluso si irradia las piernas, esto es una doble señal. Exactamente, porque puede haber compresión de los nervios y entonces funciona como una masa que prensa los nervios y es como cuando uno se duerme y se prensa el nervio en el codo. Exactamente, igual se le pasa esa situación. Y pueden tener situaciones de que no pueden orinar, que no pueden defecar porque ya se comprime y se termina toda la transmisión nerviosa de la altura donde está la lesión hacia abajo. Por lo que usted me habla, yo casi que he podido escuchar estos síntomas en otros padecimientos, doctor. Sí, claro. ¿Se puede confundir el mieloma con otra enfermedad fácilmente? Sí, claro, se puede confundir con el famoso desgaste o la osteoporosis o la artrosis de la columna. Esa es la primera cosa con la que uno puede confundirse. ¿En qué podríamos diferenciarlo de una ciática, por ejemplo? En nada. ¿No? Bueno, la ciática tiene... Porque hay mucha gente que manifiesta dolor lumbar. Exactamente. Irradia las piernas también. Exactamente. La ciática tiene, si vemos los cuerpos vertebrales, de ahí salen las terminaciones nerviosas hacia la conformación del nervio ciático. Entonces, cuando yo tengo, como mencionamos antes, entre los cuerpos vertebrales, la almohadita esta, que es el disco intervertebral, si se me sale de uno de los lados del cuerpo vertebral, me pellizca el nervio. Y me irradia dependiendo donde yo encuentre la altura del examen físico, que pueda pensar que es una compresión de un nervio, pero esa es la sintomatología. Y el examen físico es diferente porque hay irradiación. Don Jorge, vea este caso de doña Marisol Zúñiga. Dice, en mi caso el dolor es terrible en toda la parte baja de la espalda, pero si toca en el puro centro es más profundo.
Y las piernas, por lo que entiendo, también ha experimentado pérdida de fuerza y ella quiere un consejo porque estos dos síntomas de los que usted ha hablado, ella los está presentando con mucha frecuencia. Sí, es importante, bueno, la historia clínica que ella da y el examen físico que es importante, porque en la anatomía que tenemos de la columna vertebral, cuando pasamos de la región lumbar, viene el hueso sacro, que es un hueso triangular, de los cuales se articula con los huesos de la cadera. Entonces, es importante examinar, uno, que no tenga una sacroileitis. ¿Qué es eso? Es un proceso inflamatorio que hay entre la articulación del hueso sacro, que es el hueso triangular, y la articulación de la cadera. Después, que no tenga, por ejemplo, una vértebra que se ha fusionado la quinta lumbar con la primera sacra. Y entonces eso produce ese tipo de dolores irradiados. Y en el centro es importante siempre examinar en las vértebras hay procesos laterales y el proceso espinoso, que es cuando se toca aquí, las caruchitas aquí atrás, esa es la parte espinosa de la protuberancia de la vértebra que sale, y entonces uno tiene que tocarla, examinarla para ver si no hay compromiso de esa porción o si es de la sal. Si el mieloma debilita los huesos de la columna, doctor, ¿qué podría afectar la médula espinal? Sí, claro. Eso es importante porque el mieloma múltiple puede ser que destruya el hueso, el cuerpo vertebral, pero puede hacer que crezca en el sitio donde anatómicamente está el foramen por donde pasa la médula espinal y crezca hacia adentro de la médula espinal y la comprime. Entonces, igual como cuando uno se cruza una pierna y se comprime el nervio y que se le duerme, sí, es exactamente igual. Yo me imagino que muchas personas como doña Sandra que nos están enviando la consulta, porque ella es paciente fibromiálgica y también quiere saber si la fibromialgia y ese dolor podrían ir de la mano. Digo, y tal vez pienso que ella lo interpreta también por si puede confundirse fibromialgia con este dolor lumbar que usted está manifestando. La fibromialgia normalmente es un padecimiento que da dolores más brazos, músculos, es más fibromialgia. Los procesos fibrosos y mialgia, míos es músculo. Entonces dolor de los músculos y de las articulaciones, pero no a nivel de la columna lumbar. Acá tengo a don Luis Mora que dice, doctor, mi problema es que ya no puedo mantenerme acostado más de 5 horas, por lo que el dolor es terrible, la espalda baja en las mañanas. ¿Podría ser este problema? Él plantea también la parte de las mañanas. Cuando es mieloma múltiple, el dolor lumbar es constante, no es de un tiempo en el día, ¿no? Pero sí es importante, y lo que yo insisto, todo el dolor lumbar tiene que ser examinado, visto, para que no nos pase. Algunas veces nos ha pasado que se encontró el síntoma y pasaron con fisioterapia, rehabilitación y fueron a miles cosas y se pusieron una faja y todo y nunca fueron donde un médico para que los examinara. Usted incluso nos enviaba una pantalla informativa de cuáles son las afectaciones que puede provocar el mieloma en la médula espinal y quisiera como también que la coloquemos allá, Jorge, creo que es la segunda pantalla, porque usted dice, doctor, que uno de los problemas cuando ya afecta la médula es dolor de espalda repentino e intenso. Exactamente. Por acá ¿sí? Hay un entumecimiento con más frecuencia en las piernas. No, con más frecuencia sí, porque lo que mencionábamos anatómicamente, la columna vertebral va y la médula espinal va por dentro. Y entonces depende de dónde aplaste, porque yo podría también tener un mieloma múltiple no necesariamente en la región lumbar, sino irnos a una porción más arriba en la región torácica. Y entonces, dependiendo de la altura a la cual el mieloma destruya o comprima, ahí va a ser la sintomatología. Esta debilidad muscular que usted dice con más frecuencia en las piernas, ¿cómo se manifiesta esta debilidad muscular? ¿Qué experimenta el paciente? ¿Cansancio? Cansancio y dificultad por ejemplo, para subir una grada. Porque los músculos de las piernas tienen los que flexionan y los que extienden. Y entonces compromiso de las terminaciones nerviosas en esos músculos evidentemente va a producir dificultad para poder contraer los músculos o relajarlos. Giovanni nos está enviando una consulta en video, doctor. Vamos a atenderlo. Giovanni, claro. Muy buenos días. Giovanni, ahora a finales de noviembre, a mí lo que me dictaminaron es un encondroma. Lo tengo a nivel de cadera. Hay días que duele bastante, que es bastante incómodo. Estoy en la clínica del dolor, en cuidados paliativos. Ahí me están ayudando con tramal. Gracias, Giovanni. Sí, el encondroma es un tumor óseo que tiene que ver con cartílagos y hueso, pero no es mieloma. Y igual, su problema es compresivo.
Entonces, la sintomatología es de compresión, pues, digámoslo así, porque se pellizca estructuras nerviosas. Me llama la atención porque el tema puede ser tan hilado que lo atiende un hematólogo o podría haberlo un neurocirujano cuando se trata de un tema de columna vertebral. ¿Por dónde comienza uno, doctor, para cuando uno quiere ya ver un diagnóstico? Ok, no, es importante mencionar que la mayoría empiezan por un ortopedista. Por un ortopedista, que es donde tú andas en los huesos, el ortopedista. Y después podría eventualmente avanzar a un neurocirujano, dependiendo si le encuentra que tenga compromiso de las terminaciones nerviosas. Y por último, siempre, bueno, cuando son mielomas, terminan después de todo eso, porque lo ha investigado un colega, en un mieloma múltiple. Que entonces al hematólogo le llega después de haber descartado otras causas de dolor lumbar. Si fuera de iniciar, ¿usted sugeriría que se comience así con un ortopedista, por ejemplo? Sí, yo primero comenzaría con unos exámenes de laboratorio. Porque lo que mencionamos al principio, podría ser que yo tenga invasión de las células en la sangre, en el hueso, y en la médula ósea entonces me produce una anemia. Entonces, por lo que yo le decía, una anemia, que tenga plaquetas bajas, que tenga glóbulos blancos bajos, que se llama pancitopenia, que tenga alteración de la función del riñón y que pueda tener elevación del calcio en sangre. Y eso es importante mencionarlo, Omar. La elevación del calcio significa que hay destrucción del hueso en muchas ocasiones. Bueno, puede haber patologías de la glándula paratiroides, pero es elevación de esas tres cosas hematológicas y la elevación del calcio junto con las pruebas de la función del riñón es importante. ¿Por qué en las pruebas de función del riñón? Porque el mieloma múltiple es una enfermedad que ataca el riñón y da insuficiencia del riñón. Porque las sustancias que producen las células esas son unas sustancias pesadas, unas proteínas. Y entonces esas proteínas se quedan pegadas en el riñón, en el glomérulo, que es una estructurita que es como un colador. Se quedan pegadas ahí, lesionan el riñón y producen insuficiencia del riñón. A nivel de orina, doctor, ¿el paciente podría notar algo? No, por la vista no, pero podría ser que tenga proteínas en... Rebeca Martínez le escribe esto, doctor, yo tengo 29 años y salí con estrechamiento de algunas vértebras, la L1 y la S1. El dolor es insoportable. En este caso, ¿qué podría recomendarle usted? Yo le recomendaría, primero que, bueno, que ya tiene el estudio radiológico, es importante hacerse eventualmente un TAC o eventualmente un scan, un TAC para ver eso. Entonces ya eso es una causa estructural y tiene una edad que no es para mieloma múltiple. Uno esperaría en la quinta década de la vida en adelante que uno podría eventualmente presentar un mieloma, que eso es importante mencionarlo. Pero ya tiene lesiones estructurales que tienen que ser vistas por un ortopedista para que busque la causa por la cual esas estructuras han fallado. ¿Podría presentarlo tanto una persona sedentaria como una persona deportista? Totalmente de acuerdo. El mieloma ahí no respeta absolutamente nada que tenga que ver con actividad física. No, porque eso es proliferación, es un tumor. El mieloma es un cáncer de la sangre. Entonces, por ejemplo, yo le puedo mencionar a artistas de cine, artistas musicales, como Joan Sebastián, tuvo un mieloma múltiple. De eso murió él, un mieloma múltiple. Y entonces la gente dice, es que tuvo una enfermedad en los huesos, un cáncer en los huesos. Entonces, algunas personas relacionan mieloma con cáncer en los huesos, porque sí es cierto. Es proliferación celular que invade la médula ósea y destruye los huesos. Tenemos un caballero de 40 años con otra consulta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, soy una persona relativamente joven, tengo 40 años, me considero sano y practico ciclismo y un poco de atletismo. El tema es que, bueno, este año he padecido 4 veces dolores lumbares muy intensos. Quería consultarle al doctor qué tipo de exámenes son los que debería de hacerme para ver por dónde anda mi padecimiento, ya que he ido a donde el fisio y lo que me dicen es que obviamente tengo que fortalecer todo el área del core, pero quería algo un poco más específico, a ver qué tipo de exámenes para determinar mi padecimiento exactamente. Gracias, buen día. A usted, igual para usted. Sí, eso es interesante en el sentido de que por lo menos todos deberíamos hacernos lo que yo le llamo a los pacientes el RITEVE. Y después de los 40, tacto rectal y todo ese montón de situaciones. Pero uno debería hacer como práctica normal un hemograma, lo que la gente llamaba en el campo un recuento. Entonces, un hemograma primero que todo y después un estudio radiológico de la zona que da los síntomas. Entonces, se llama una radiografía de frente a la columna y lateral de la columna.
Y entonces con eso, que sea examinado por un colega, por un médico, no un fisioterapeuta, para que determine si la lesión es ósea. Ya con eso yo me puedo orientar. Si yo eventualmente pienso que podría tener un mieloma múltiple, yo tendría que hacer radiografías de huesos largos, que se llama, y radiografías de cuero de cráneo, porque ahí encontraría lesiones que yo les digo ensacabocados, que son lesiones huecos en los huesos. ¿Se trata con quimioterapia, doctor? Se tratan con quimioterapia y ahora en el país, en el mundo y en el país se están haciendo trasplantes de médula ósea. ¿Por qué? Porque yo elimino las células e injerto células normales de la sangre en la médula ósea para que se recuperen. Pero son quimioterapias. ¿Qué tan lesiva es la enfermedad? ¿Qué tan agresiva es? Es muy agresiva. Es una enfermedad muy agresiva y que puede ser mutilante, en el sentido que una fractura de costilla, una fractura de clavícula, un aplastamiento vertebral, deja muchas secuelas. Yo creo que la enseñanza de la entrevista es, ante un dolor de espalda que ya se cronifica, es mejor atenderse, no quedarse con el masajito para aliviarlo. No, eso yo pienso que es el mensaje importante. O sea, tenemos que, cualquier colega que lo vea, pero debemos siempre descartar la posibilidad de que tengamos eso. Porque yo le digo, algunos pacientes han sido hasta un cáncer de próstata, un cáncer de colon que ha invadido hueso. Entonces, esas lesiones uno tiene que llegarles hasta el final, como en las anemias, o tiene que buscar la causa por la cual. Entonces, hacerse la valoración antes de ir al fisioterapeuta, le digo, porque eso no es como doblar una caña de bambú, que lo meten y lo jalan. No, o sea, yo no me he encontrado pacientes que los han fracturado la columna porque les han dado los sobadores, sobre todo los sobadores, no los muchachos fisioterapeutas que son graduados de universidad y que saben de anatomía y saben de cosas médicas, esos sí analizan muy bien, pero no ir simple y llanamente donde el sobador. Entiendo. Sí. Gracias, don Jorge. Con mucho gusto. Siempre es un gusto. El doctor Jorge Chávez, hematólogo, aquí le dejo los números de teléfono, 2268-5498 y también 2268-5703. Si no lo veo, doctor, feliz año. Igualmente, yo más bien agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de invitarme, y uno palpa normalmente en lo corriente del día de la práctica profesional que la gente siempre pasa muy agradecida, con buen día, porque les aclara, deslumbra las cosas que probablemente pasan desapercibidas para la mayoría de la gente. Y eso, yo creo que este fragmento del programa en el cual aumentamos la cultura médica hace que nosotros seamos más preventivos en el manejo de las enfermedades. Gracias, doctor. Parte de la idea, parte del propósito del programa. Que la pase bien, doctor. Igualmente. Gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.